Pues buenas noches a todos en este miércoles 9 de febrero de 2022. Estamos Buenas noches. nuevamente aquí reunidos para analizar otro capítulo del proyecto de nueva Constitución que fue aprobado el 24 de octubre de 2020. Estamos revisándolo y, como saben, ya estamos en una nueva etapa del Congreso Constituyente que se inició el 5 de febrero pasado y continuará cada primer sábado de mes por este mismo Zoom de 10 a 1 de la tarde, por lo menos mientras sigue la pandemia. Hoy vamos a tener un gran tema, Otilia, mi compañera de conducción de este programa, va a ser desarrollo urbano y rural, Otilia. Y ahora nos toca un tema que contiene muchas cosas muy importantes, muy interesantes, y esperamos pues las participaciones de todos y que nos den una buena línea los invitados. Sí, tenemos tres grandes invitados, tres compañeros muy destacados, ambientalistas, ecologistas, los tres. En este caso, participantes también del proyecto de nueva Constitución mexicana, ¿verdad? Tenemos por una parte a la arquitecta Raquel Rodríguez, que sabemos toda su trayectoria ambientalista. Ahorita vamos a leer su semblanza cuando le toque hablar. Estará también nuestro compañero Víctor López García, que es pues es coordinador de la maestría, perdón, de la licenciatura en Desarrollo Local Sustentable de la Universidad Revolución, y ahorita vamos a comentar un poco más de quién es Víctor López García. Y Paulino Solano, el ingeniero Paulino Solano, también pues experto en todo lo que son bienes naturales. Y le damos la bienvenida también a José María Rivas, a Elisa Pérez Ortega, a Jesús Amosurrutia, a Itza Díaz y al maestro Pedro Fidel, que están aquí con nosotros en la sala de Zoom, y a quienes nos están siguiendo por Facebook también les damos la bienvenida. Entonces, para entrar en materia, el tema de desarrollo urbano y rural corresponde al capítulo 2 del título 6 del proyecto constitucional. Estamos ya rebasando más de la mitad del proceso del proyecto constitucional, y en este caso vamos a revisar los artículos 119 a 128. Son 11 artículos los que vamos a revisar, ¿verdad? El artículo 119, voy a mencionar nada más los temas para luego darle la palabra a nuestros invitados. Sí, artículo 119, distribución de la población, que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Cómo se distribuye la población, cómo se concentra la población o cómo se distribuye. En el artículo 120 se toca el tema de la arquitectura urbana, que ya ven que luego hay unos diseños arquitectónicos de las colonias, de los barrios, que pues habría que ver cómo los analizamos aquí en la Constitución. El artículo 121 tiene que ver con cultura del agua. Ya vimos los temas del agua cuando vimos bienes naturales, pero aquí es la cultura del agua en la ciudad, en la ciudadanía, ¿verdad? Y dentro de esto, el artículo 122 toca el tema del agua potable. ¿Qué va a pasar con el agua potable? Y ahí, pues todo el precedente de nuestros compañeros de Coyotepec que han podido hacer un movimiento para que la administración del agua potable esté en manos del pueblo. Claro, con sus controversias, pero hay un movimiento para que no se especule con el agua potable y haya el derecho, sería un derecho, una garantía. El artículo 123, la lucha contra la contaminación. ¿Qué es lo que prevé nuestra Constitución para luchar contra la contaminación en el aire, ¿verdad? En la emisión de basura y desperdicios, en el cuidado y desarrollo de los bosques y selvas, en la contaminación del suelo, del subsuelo y los mantos freáticos. Todo eso está previsto aquí en el proyecto constitucional. También, como parte de este capítulo, se toca el tema del transporte público, que es uno de los temas importantes en todas las ciudades, ¿verdad? Cómo funciona y cómo se debe regular y cómo puede ser el transporte público para ser óptimo. El artículo 125, la limpieza ambiental, ¿verdad? Cómo hacer la limpia, ¿no? Del aire, del agua, de la tierra, y promover la conciencia social. El artículo 126 toca un tema también muy importante que por cierto vamos a tener próximamente una conferencia de la psicóloga social Graciela Mota sobre los espacios públicos. Psicología de los espacios públicos va a hablar ella, pero aquí en el artículo 126 toca este tema de
qué regulación constitucional deben tener los espacios públicos. El artículo 127, otro tema fundamental, es muy importante para las ciudades este capítulo, ¿no? El tema de la protección civil. Cómo garantizar que haya una buena prevención de desastres, ¿no? Como esto que pasó ahora con lo del metro, cuando hay un sismo, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay algunas otras emergencias. Y finalmente se termina este capítulo con el tema de los aeropuertos en el artículo 128, que ya ven que fue toda una controversia lo del aeropuerto en la Ciudad de México, en Texcoco, y que finalmente fue anulado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora se está generando un nuevo aeropuerto, que es el de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, y ha habido pues mucha discusión al respecto, de que si era mejor ya quedarse con el aeropuerto de Texcoco, en particular el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, con la guía muy importante de Paulino Solano, del ingeniero Paulino Solano, estuvimos en contra del que se construyera el aeropuerto en Texcoco. Vamos a ver ahora qué procede en cuanto al aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, con este preámbulo vamos a darle la palabra a nuestros invitados para que nos digan sus opiniones sobre lo que está en esta Constitución, si se le debe quitar, si se le debe agregar, si se le debe modificar algo a alguno de los artículos para tener una mejor legislación básica constitucional en cuanto al tema del desarrollo urbano y rural. Entonces, vamos a darle la palabra inicialmente a nuestra compañera Raquel Rodríguez, posteriormente a nuestro compañero Víctor López García y terminamos con nuestro compañero Paulino Solano. Posteriormente viene el diálogo con todos y luego les pediremos una conclusión a nuestros tres invitados. Entonces, vamos a darle la palabra a la arquitecta Raquel Rodríguez, pero previamente le pido por favor a nuestra compañera Otilia Valdés que nos haga la presentación de la arquitecta Raquel Rodríguez. Por favor, Otilia. Bueno, pues nuestra compañera Raquel Rodríguez Martínez tiene el título universitario de arquitecta. Estudió arquitectura. También ha estudiado planificación urbana en el Bouw Centrum de la ciudad de Rotterdam, Holanda. También estudió urbanismo en el departamento Town Planning de Ámsterdam, Holanda. También estudió urbanismo en el Greater London Council de Londres, Inglaterra. También estudió planificación territorial en el Departamento de Planeación del Centro Soyuz en Moscú, Rusia. También estudió sobre la vivienda planificada en el Departamento de Arquitectura y Diseños Cívicos en Londres, Inglaterra. Y en el Instituto de Economía de la Vivienda en Varsovia, Polonia. Trabajó con el grupo Team 10 en Londres y estudió el seminario de la Universidad de Harvard en Boston. Ha tenido becas otorgadas por el gobierno de la ROW para realizar investigaciones profesionales en España, Francia, Italia, Checoslovaquia, Suiza, Grecia, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica e Inglaterra. Ha trabajado en la correalización del Centro Vacacional de Huastepec, en la dirección de proyectos de remodelación urbana en la zona denominada El Torito en Naucalpan. También hizo un estudio para el Plan de Desarrollo de la Zona Conurbada del Río Pánuco en Tamaulipas. Ha sido directora del Programa de Regeneración Urbana en el municipio de Naucalpan. También tuvo la dirección de 13 planes de desarrollo municipal en el estado de Coahuila. Ha sido directora del Programa de Regeneración Urbana en el municipio de Naucalpan, dependiente de la Dirección del Mejoramiento del Ambiente y Servicio Social del Gobierno del Estado de México. También fue directora de Administración en la Contraloría de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal. Y además es miembro del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y también estuvo con nosotros como congresista en la discusión de la Constitución que ahora estamos presentando.
Adelante, Raquel. Unos 15 minutitos, por favor. Bueno, me apena que me hayan leído ese currículum. Qué barbaridad. Miren, yo hice un poco una visión que justifique a todos estos artículos para aquellas personas que probablemente no estén pues, completamente identificadas. No sé si sea lo correcto, ustedes me van a decir. Yo quiero hacer una visión general de la problemática, que es la que precisamente ha motivado nuestros artículos de la Constitución. Entonces, bueno, hablo un momento y ustedes me dicen si está bien o si paro o como ustedes quieran. Bueno, esto es lo que preparé. A través de los años se ha identificado el proceso de urbanización y la gestión en la Ciudad de México y han tenido consecuencias tanto en la calidad de vida de las personas que la habitan y transitan, como en la sustentabilidad ambiental. A lo largo del proceso histórico se identifican cambios en los modelos de ciudad que fueron seguidos por los gobiernos, desde el positivista europeo del Porfiriato, en el que se construyeron grandes obras de infraestructura en el área urbana y transportes abierto a la inversión extranjera, que generó desigualdades entre las zonas de la ciudad, creando también, caracterizado también por la ausencia de planeación, por el contexto revolucionario y hasta los dirigidos a construir urbes modernas bajo el esquema de las ciudades estadounidenses. Se pasó de la época de oro de la planeación urbana en México, que fue entre 1970 a 1982, que se desarticula con la crisis de los años 80, a una de corte neoliberal que transformaría en manera abrupta la forma de concebir el desarrollo de la ciudad. Como señalado para finales del siglo XX en la Ciudad de México, no solo se transformó la forma de hacer política, sino también la dinámica económica, demográfica y territorial y la vida urbana. Se identifican tanto en omisión de la normatividad, no solo implicaciones en materia de crecimiento urbano, delimitación territorial, sino la organización política administrativa para la definición de atribuciones y funciones de los gobiernos locales, que en varias épocas de la historia de la capital tendieron primordialmente a la centralización del poder en el presidente de la República Mexicana y se crearon leyes e instituciones responsables del desarrollo urbano. Sin duda, en los siguientes años se vieron cambios a partir de la reforma política que entró en vigencia en el 2018, donde se configura como una entidad administrativa autónoma con respecto a la federación. Un tema en particular es el crecimiento de la zona conurbada, en la que crean graves las desigualdades, mostrando entre ambas demarcaciones grandes tensiones territoriales. Con el poder de los años, con el pasar de los años, el éxodo hacia las periféricas de la ciudad potencian el fenómeno de metropolización, y aunque se mantuvieron los límites políticos, administrativos, se borraron las fronteras reales y se consolidó la formación de la zona metropolitana del Valle de México. De esta manera, en el diseño e implementación de todo plan urbano para la Ciudad de México, se debía tomar en cuenta múltiples aspectos,
no solo de ordenamiento del territorio, el tipo y calidad del espacio público, la vivienda y la distribución demográfica, sino la protección ambiental, el rescate ecológico, el manejo hidrológico y geológico, la movilidad y en el enfoque integrador del derecho a la ciudad. Asimismo, se tiene que hacer frente a las problemáticas y retos como la gentrificación, la calidad del aire, de servicios públicos y la coordinación entre otras. El planteamiento es que la protección y de los derechos humanos de la ciudad ocupen el lugar central en el proceso urbano actual y futuro, al ser un elemento integrador que permite consolidar y garantizar una vida digna, igualdad de oportunidades y libertades. Todo ello en el marco de una convivencia social y en un entorno físico determinado en el que confluyan agentes de diferentes intereses. Por otra parte, los derechos de la tierra, a la vivienda adecuada, a servicios urbanos básicos, al uso y disfrute del espacio público, a un nivel de vida adecuada y a un medio ambiente sano son los elementos para la construcción de una política urbana con el enfoque de los derechos humanos. A partir de este análisis podemos identificar que los proyectos inmobiliarios, tanto públicos como privados, están cambiando de manera trascendente la imagen urbana, el modo de transitar, los estilos de vida y en general la forma de vivir. Que se carece de políticas públicas integrales, transversales y permanentes, debidamente planificadas, implementadas y supervisadas, que permitan construir una ciudad inclusiva, donde se prevenga los obstáculos y se superen los obstáculos que impiden la interrelación participativa, movilidad y comunicación, entre otras de las acciones. En ocasiones, las herramientas del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial están siendo ignoradas, reinterpretadas y sustituidas por otras reglas que han provocado deficiencias, irregularidad y violaciones a los derechos humanos, y que las personas no tengan certeza jurídica respecto de lo que es posible edificar, por ejemplo, en un sitio determinado. Las deficiencias del programa de desarrollo urbano vigente permiten el incumplimiento en la atención de la problemática urbana y la garantía del ejercicio de los derechos de la ciudad. La omisión en la preservación del medio ambiente pone en riesgo la sustentabilidad ambiental de la ciudad. Al autorizar la realización de proyectos sin estudios técnicos sólidos, multidisciplinarios, que consideren los posibles impactos socioambientales, así como la disponibilidad de los servicios básicos como el agua, saneamiento, recolección de residuos, energía, etcétera, y que no toman tampoco en cuenta la opinión de los especialistas. No existe acceso a la información previa, clara y oportuna en los proyectos urbanos y se carece de voluntad para comunicar a la y los vecinos respecto de las actividades que se desarrollan. Falta acercamiento de las autoridades y existe negación, retraso e inadecuada implementación de una consulta previa a la y los habitantes del lugar en donde se llevan a cabo proyectos de infraestructura urbana, por lo cual los proyectos se enfrentan al descontento de las personas afectadas. Asimismo, falta de capacidad mediadora de las autoridades para provocar consensos sociales que posibiliten la resolución de los conflictos.
Tampoco se cumple con la adopción de estándares de accesibilidad universal, que deben estar presentes en todos los espacios, servicios, comunicación e información sin discriminación alguna. La laxitud en la regulación del mercado inmobiliario permite que se generen afectaciones a la población. La presencia de irregularidad, discrecionabilidad e impunidad en los proyectos constructivos, principalmente privados, que violan las normas, por ejemplo, el incremento de lo construido a costa de áreas libres y permeables, incrementos desproporcionados en las alturas establecidas previamente en las colonias, barrios o pueblos de la ciudad y otras graves violaciones. Las violaciones sistemáticas a los usos de suelo que se presentan en la Ciudad de México, así como la falta de sanción a personas, servidores públicos y a los capitales privados que lo realizan. Para hacer frente a este complejo panorama urbano de la Ciudad de México, el proyecto de la nueva Constitución mexicana, en su título sexto, propone priorizar los intereses públicos en el marco de la formación social de la ciudad sobre el privado, abandonando la visión de la ciudad como mercancía, inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas urbanas para una justa distribución de las cargas y de los beneficios. Mencionamos que en el proceso de urbanización, es decir, se necesita avanzar para lograr el usufructo equitativo de la ciudad. Estabilizar los instrumentos de planeación jurídicas, administrativas, financieras, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectiva las funciones sociales, económicas, culturales, territoriales y ambientales de la ciudad. Para elaborar políticas públicas eficaces se requiere de un enfoque multidisciplinario y diagnóstico sobre la realidad que considera a las personas y a las comunidades como el centro de la acción y que encuentran en una coherencia normativa que reconozca las diferentes realidades sociales. No sé si me quedó un poco claro, pero es un poco el hecho de ver el panorama que tuvimos que analizar para establecer los artículos que existen en este momento en nuestra Constitución. Muchas gracias. Eso es todo. Pues gracias, Raquel. Pues obviamente estás de acuerdo con el enfoque social y de participación de las comunidades en la planeación y en la absolutamente el desarrollo, ¿verdad? Hay que recordar que de acuerdo a la Constitución todos tienen derecho al agua potable, y una cosa que llama la atención es lo de las áreas verdes, ¿verdad? Que se estableció una proporción de áreas verdes también en los espacios públicos y una proporción de áreas verdes en todas las ciudades, ¿no? Para que haya suficiente oxigenación. Otra cosa que llama la atención es que, de acuerdo al proyecto constitucional, las ciudades deberían de orientarse a tener un máximo de 2 millones de habitantes. O sea, la Ciudad de México tendría que dividirse o descentralizarse a través de hacer ciudades más pequeñas para que sean más funcionales. Y obviamente eso implica un proyecto también económico, ¿no? Una transformación económica. Pues muchas gracias, Raquel, por estas reflexiones tan documentadas, que tú eres pues un personaje de este tema, y pues tu orientación es fundamental para el proyecto constitucional en esta área. Vamos a pasar ahora la palabra a nuestro compañero, otro experto, ¿verdad? Víctor López García. Para darle la palabra le vamos a pedir a la compañera Otilia Valdés que nos diga quién es Víctor López. Por favor, Otilia. Bueno, el ingeniero Víctor López García es ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Es egresado de la Maestría de Educación
ambiental en la UACM, coordinador académico de la Universidad Revolución desde el año de 2010. Es profesor a nivel medio superior y superior desde el año de 2010 en la Preparatoria 55 y en la Universidad Revolución. Es estudiante del doctorado de Gestión Ambiental para el Desarrollo por el Centro de Investigaciones Atmosféricas y Ecológicas, CIAE, miembro del Consejo de Transformación Educativa y cofundador de la Red de Universidades Alternativas. Pues es una pequeña semblanza de Víctor y ya le damos la palabra a Víctor. Adelante, tienes 15 minutos. Bien, bien. Agradezco, permítanme un momentito. Agradezco mucho la presentación. Mi trabajo más bien ha sido un poco local o un mucho local. Yo he estado revisando los 10 artículos desde el 119 hasta el 128. Me parece que hay una propuesta que posibilita la acción de la sociedad civil en nuestro país, cosa que, aunque se posibilita desde la Constitución que nosotros tenemos, pues todas las estructuras de poder evitan que esa organización desde la sociedad civil pueda llevarse a cabo. Entonces creo que el proyecto de Constitución que se presenta, que se ha ido consolidando poco a poco, es primero una gran oportunidad para que para que las organizaciones de la sociedad civil hablen y puedan demostrar todos sus saberes y sus conocimientos. Y segundo, es una gran oportunidad para ir nominando quizá, o en algún grado sí, la Constitución que tenemos actualmente, pero no en la idea de minarla para acabarla, sino construir un modelo alternativo mejorado, ¿no? Que tome en cuenta más a las organizaciones y quite un poco de poder a las instituciones privadas que son muy poderosas actualmente y que le compiten por el poder al gobierno. Entonces creo que a mí me gusta mucho esta idea de limitar las ciudades que viene en el artículo 119. Limitar las ciudades sería ambientalmente un acierto, creo que impresionante, creo que muy importante, pero sería también una muy dura tarea, porque si algo creo que heredamos de esta conquista que sufrimos hace 500 años, fue precisamente una falta de planeación y una idea tremenda de el encumbramiento de la corrupción en los poderes a todos niveles, ¿no? Nada más en nuestro país, por ejemplo, hay 9 ciudades o 9, entre ellos municipios, que rebasan el 1,000,000 de habitantes de población. La Ciudad de México tiene 9 millones, Tijuana tiene casi 2 millones. Nada más Ecatepec tiene 1,700,000 habitantes. El municipio de León, 1,500,000. Puebla, 1,500,000. Ciudad Juárez también 1,500,000. Guadalajara, sí. Por lo menos son 10 ciudades, entre ellas municipios que rebasan. La zona metropolitana del Valle de México, pues por lo menos somos 17, 18 millones de habitantes, ¿no? Tendríamos que partir esa población y sería algo acertado, pero sería una tarea, creo que descomunal, ¿no? O sea, tendríamos que, si es algo a lo que aspiramos, tenemos mucho trabajo, ¿sí? Creo que es acertado, por otro lado, porque ciudades más pequeñas, ciudades controladas de 2 millones de habitantes pueden de alguna manera tener un mejor control sobre sus residuos, un mejor control sobre su agua potable, un mejor control sobre su agua residual. Entonces creo que
es bien interesante, ¿no? Pero además, esta idea de que podamos tomar en consejos, en asambleas, las decisiones es bien importante. Por otro lado, que estas ciudades crezcan bajo una idea de arquitectura y de planeación, pues sería lo mejor. Es lo que no sucede, ¿no? Nosotros lo que podemos ver en las ciudades actualmente en México es que crecen a partir, o crecieron durante mucho tiempo a partir de todas las políticas clientelares de los partidos políticos, ¿no? Y entonces creo que tendríamos que estar hablando de todo un cambio de paradigma, ¿no? Tendríamos que estar hablando de reducir el poder de los partidos políticos a partir de dar o comenzar a ganar el poder desde estas asambleas nacionales, municipales, estatales, para poder precisamente comenzar a planear una nueva ciudad, nuevas ciudades, nuevas formas, ¿no? Creo que tendríamos que yo siempre lo he planteado un tanto en el trabajo con Óscar en la Universidad Revolución, con el profesor Óscar Hernández, que él menciona que hay que sacar las universidades, ¿no? O sea, que las universidades no solamente están en estos grandes espacios como la UNAM, el Poli, la UAM, que están rodeadas aquí de un espacio impresionante, espacios escultóricos, espacios arquitectónicos, espacios... Y pareciera que el conocimiento que se da en esas grandes universidades se queda adentro de esas grandes universidades y no resuelve los problemas de las comunidades. Y yo creo que habría que sacar a esas grandes universidades, y ese sería nuestro papel. Creo que ese es nuestro papel desde hace algunos años, sacar estas universidades y más bien hacer las comunidades universidades, ¿no? Porque si nosotros hacemos a las comunidades universidades, nosotros podemos tener que toda la problemática de esas comunidades y el estudio de esa problemática y el estudio para buscar la solución de esas comunidades, la solución de sus problemas. Entonces, partiría también toda esta idea de modificar las formas arquitectónicas, la planeación, pues partiría de hacer un esfuerzo por sacar a los universitarios del lugar donde están, donde que al terminar la escuela ya no quieren irse a las comunidades, o sacar a las universidades y volverlas las comunidades, como también las comunidades son universidades, ¿no? Entonces yo veo ahí muy también, creo que muy interesante esta idea de una reconfiguración de los espacios públicos, una reconfiguración de las ciudades que pues no puedan ser más allá además de 2 millones de habitantes, para poder tener un control. Y creo que estratégicamente hasta para la guerra, en algún momento que no hemos tenido en varias décadas, pero creo que hasta nos convendría hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo considero ahí que hay pues grandes propuestas escritas, ¿no? En los artículos. Esta idea del artículo 121 de la cultura del agua, que se habla sobre consejos técnicos del agua municipales, estatales y uno nacional, que además tengan la aprobación de las asambleas políticas respectivas y que deben diseñar y aplicar medidas para captar y aprovechar el máximo de agua de lluvia. Yo creo que son también cosas muy propuestas en la Constitución y en la serie de leyes que tenemos de protección al ambiente, pero creo que aquí es un gran acierto hacer que los espacios mínimos, que haya asambleas municipales y consejos técnicos que estén controlando esta problemática. Hace muchos años en el municipio de Ecatepec, donde viven mis padres, en una de las colonias, que era una colonia obrera que tenía muchos trabajadores de Sosa Texcoco, teníamos un sistema autónomo del agua. El municipio en aquel entonces priista, hace 30 años, 35 años que tenemos el problema del agua en Ecatepec, pues peleaba constantemente con nosotros por quedarse con el sistema autónomo, ¿sí? Luego entonces se encontraron que era mejor no pelear con nosotros, sino que hacernos dependientes de un servicio de agua potable,
y este servicio de agua potable comenzó a venderse en pipas y ahora es un negocio impresionante que ni siquiera, bueno, que ha ido calmándose poco a poco, que ha ido cambiando poco a poco a partir de la entrada de Morena hace 3 años en el municipio, pero sigue una problemática muy fuerte porque hay una bronca, un problema muy fuerte de sobrepoblación que evita que lo que se extrae en el municipio pueda alcanzar a todos. Ya hay un problema de tandeo. Y yo creo que depositar este poder que solamente de repente lo puede tener el municipio con sus sistemas autónomos, con sus sistemas, perdón, como oficiales de control del agua potable y delegarlo en sistemas autónomos que puedan ser manejados por varias colonias sería un gran avance, ¿no? Y sería importante porque las comunidades tendríamos que comenzar a tomar o a retomar las riendas del control del agua y a saber que tenemos que entrarle a la educación, ¿no? Entrarle a lo que se menciona más adelante, que las asambleas y los consejos técnicos y todos tendríamos que estar trabajando bajo una idea de la conciencia, de una conciencia ecológica, una conciencia ambiental. Entonces creo que retornarlo nos ayudaría a ir cambiando esta idea de la dependencia, esta idea del consumo, esta idea de solamente el Estado, el municipio puede proveernos algunos servicios y nosotros estamos como atados de manos y solamente pagamos el servicio y no participamos. Entonces creo que lo que yo puedo ver en toda la Constitución es una demanda de quienes están haciendo la Constitución, de quienes hemos trabajado, yo un poquito, pero hay compañeros que lo han hecho todo el tiempo, una demanda hacia la participación de la población, de las colonias, de las comunidades, de los municipios, y una resignificación. Entonces, eso en torno a la captura, a la cosecha de agua de lluvia, a la separación de los residuos, de las aguas residuales, perdón, de las aguas grises, pero también hacia esta cultura del agua que la tenemos no solamente en la idea del desperdicio y la salida de agua residual continuamente, sino también una cultura, cómo cambiar esta cultura que tenemos hacia una cultura de más participación para el cuidado de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante la lucha contra la contaminación y cómo los consejos de energía, bienes naturales y ecología municipales, estatales y nacionales tendrían que ver por cuidar la calidad del aire, disminuir la emisión de basura y desperdicios y trabajar el cuidado y desarrollo de los bosques. Y creo que todo eso tendría que pasar por sacar precisamente, o sea, si las universidades que están tan lejos en algunos casos de muchas poblaciones, que aunque son tan grandes, no llegan sus conocimientos a esas poblaciones y mucha gente tampoco puede llegar a estudiar a esas universidades, sería que estas universidades fueran las comunidades y que en las comunidades, como siempre o como muchas veces, se cuidan los recursos y los bienes de la comunidad. Tendríamos que estar pensando en ese rescate de los bienes de la comunidad y en esa idea que tienen nuestros padres y nuestros abuelos de cuidar las cosas que tenemos en el espacio, ¿no? Y creo que eso se ha visto dañado por toda esta idea del consumismo. Hay que consumir constantemente, hay que tener un carro y luego hay que tener otro y al siguiente año cambiar otro y no nos damos cuenta porque nos venden en la idea del consumo toda esta idea de que estamos cuidando el ambiente, pero que por otro lado sabemos que estamos consumiendo demasiado, ¿no? Entonces creo que también la lucha por la contaminación o la lucha contra la contaminación es pues algo que tiene que bajar a las comunidades y que desafortunadamente no baja. Yo tengo por ahí una fotografía que les voy a subir en un ratito al chat. Es una fotografía donde hace 2 años en la Universidad Revolución y la Prepa 55 hablamos sobre una emergencia ambiental, ¿no? Declaramos emergencia ambiental en Chicoloapan y es algo que tenemos que declarar, creo, que es una cosa que estamos quedando a deber, una emergencia ambiental desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, porque no se está haciendo.
O sea, al gobierno actual no le interesa mucho porque declarar una emergencia ambiental lo pondría contra las cuerdas para todos sus megaproyectos que está haciendo y todas las transnacionales que están metidas en el país. Pero tarde que temprano lo vamos a tener que hacer y creo que lo tenemos que comenzar a hacer desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Se ha ido incluyendo en el Consejo de Transformación Educativa en sus distintos congresos. Yo he estado pataleando y pataleando, machaque y machaque, la idea de que tenemos que meter educación ambiental, porque son es como el cambio de paradigma hacia el que tenemos que virar, ¿no? Entonces creo que este trabajo por tener un mejor transporte público, que sea eficiente, que se trabaje en cooperativas, que se trabaje esta idea del rescate del transporte en bicicleta. No sé, a mí se me hacen propuestas que pueden parecer muy básicas, pero que no se han hecho y que nosotros creo que tenemos que rescatarlas y comenzarlas a resignificar. Creo que lo estamos haciendo. La limpieza ambiental a partir del Consejo Nacional de Energía, Bienes Naturales y Ecología, en esta idea del cuidado de la calidad del aire. O sea, tenemos un gran reto, porque para la crisis ambiental ya no nos hace falta nada, ¿no? Estamos inmiscuidos en la crisis ambiental y creo que en esta idea de la limpieza ambiental tendríamos que como ponernos todos en la misma sintonía y trabajar en las cuestiones de estar cuidando nuestras tres matrices, el agua, aire y suelo, y algo que en cuestión de los espacios públicos y las áreas verdes, es cierto, nuestras comunidades están faltas de eso, ¿no? Se pensó en desarrollar las ciudades, pero no se pensó en que los habitantes de las ciudades pudiésemos tener espacios seguros, espacios de diversión, y creo que esas propuestas se hacen aquí y se retoman, ¿no? De muchas comunidades, y algo que hace algún tiempo estuve en un diplomado que desafortunadamente no pude terminar sobre protección civil en el Instituto Mora, y veíamos la cantidad increíble de municipios que no tienen un programa de protección civil, que no lo han desarrollado. Y el problema de la crisis ambiental es que los desastres ambientales traerán como segunda parte una crisis que no vamos a poder atender porque no tenemos programas de protección civil. Y pues bueno, yo creo que se está retomando bien, se está escuchando bien esta idea de desarrollar la protección civil, pero no desde los grandes institutos, sino desde las comunidades, ¿no? Y bueno, la idea de los aeropuertos, creo que es no solamente en cuestión de los aeropuertos, sino en cuestión de todos los espacios de transporte público, de transporte de carga, también los puertos navales, ¿no? Que tendrían que estarse trabajando y pensando desde las comunidades. Creo que a mí me ha gustado mucho el trabajo que se tiene en estos 10 artículos, y pues bueno, yo quisiera también poder colaborar más. Voy a tratar de estar más en las reuniones. Es todo. Está cerrado el... Sí, muchas gracias, Víctor. Pues muy interesante tu participación y interesante tu propuesta de la posibilidad de que el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano haga la declaratoria de emergencia ambiental. Yo creo que se tendría que ir preparando eso y ver en qué términos y cuáles implicaciones le vemos. Y pues se ve muy claramente que la participación de las comunidades es fundamental porque, por ejemplo, en la actualidad, si hay luego una alcantarilla abierta o un bache o algo que se puede caer, inclusive lo de que pasó con la línea 12 del metro, pues alguien decía, pues tiene grietas, ¿no? Pero no hay alguien que se ocupe. Las comunidades pareciera como que cada quien se ocupa nada más de su casa para adentro, pero no hay esta vocación de estar atendiendo el espacio público, el espacio común, inclusive de cuidar la estética, ¿no? Que es algo que también viene ahí en la Constitución. Las casas que no están sin pintura o con pinturas demasiado contrapuestas unas con otras, no hay una estética que pueda favorecer un estado de ánimo también de la población. Mucho de lo que hay de
depresión, incluso de actitudes violentas, está vinculado a que haya mala señalización, a que haya mucha basura, a que haya mucha contaminación, a que haya desorden, estridencia en los anuncios publicitarios o en los colores de las casas, o la falta de colores, ¿no? Esta parte que está entre Indios Verdes y Ecatepec, estas lomas de casas sin color, ¿verdad? Que solamente están con el puro tabique, generan estados de ánimo. Entonces, qué bien que hubiera organización comunitaria que estuviera cuidando también estos aspectos ambientales. Y como tú debes recordar, estábamos antes de la pandemia iniciando la construcción del Consejo Nacional de Ambiente. Y también nos interesaría mucho los consejos estatales, los consejos municipales, los consejos comunitarios, ambientales. Sería muy interesante a partir de todo esto que estamos reflexionando. Y bueno, qué bueno que estamos en sintonía con tu pensamiento en el proyecto constitucional que se está plasmando y que esperamos hacer realidad. Muchas gracias, Víctor. Pues vamos ahora a darle la palabra a nuestro compañero Paulino Solano, pero antes de darle la palabra, le pedimos a la compañera Otilia que nos diga quién es el ingeniero Paulino Solano, experto también en estos temas. Adelante, Otilia. Bueno, pues el ingeniero Paulino Solana Pineda, nuestro compañero ya muy conocido, con ideas muy interesantes, obtuvo el título de ingeniero geofísico por la División de Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional en 1980. Cursó varios diplomados en diversas instituciones nacionales e internacionales entre los años de 1980 y 1999. Tiene la maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública. Entre sus actividades profesionales ha sido revisión de avalúos en el Departamento del Distrito Federal entre 1972 y 1978. También analista de proyectos en Altos Hornos de México entre 1977 y 1979. Fue también jefe de proyectos en la industria Piñoles entre 1977 y 1978. Fue residente coordinador y superintendente de estudios geofísicos y sismos tectónicos en diferentes zonas de la República Mexicana en la Comisión de Electricidad de 1979 a 2008. Publicó el libro Estudio Geofísico del Proyecto Hidroeléctrico Suchiles en la Comisión Federal de Electricidad y es coautor del libro Perfil de Refracción Sísmica en el área del Proyecto Hidroeléctrico Itzumatum en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha sido profesor de Ciencias Naturales, de Matemáticas y de Geofísica en diferentes instituciones nacionales. Ha impartido conferencias en diversas universidades e instituciones nacionales. Ha sido miembro de diversas sociedades y asociaciones nacionales de profesionales de la geofísica y del estudio de los suelos. Ha colaborado en diferentes actividades de prevención de desastres y campañas de limpieza en diversas zonas de la República Mexicana. Ha participado como voluntario y fundador de diversas organizaciones. Fue un miembro distinguido del Congreso Nacional Constituyente desde su fundación hasta el término de la discusión de nuestra Constitución, que bueno, ya seguirá próximamente. Entonces está con nosotros nuestro compañero Paulino Solana. Adelante, Paulino. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos siguen por Zoom. Saludos a Raquel, a Víctor. Estamos en una propuesta de lo que le llamamos planeación democrática, diseño ambiental y comunicaciones. Hoy con el tema de infraestructura urbana y rural. Yo tratando de no ser repetitivo con lo que ha mencionado la compañera Raquel y Víctor, lo llevo desde el punto de vista de una propuesta de planeación democrática administrativa, de lo que nuestro proyecto de
nueva constitución plantea que debemos llevarlo a nivel de consejos municipales, estatales y nacional. Entonces, con esta idea es para un desarrollo urbano, vamos a decir, regional. Digo, como el caso emblemático de todo el desorden de planeación lo tenemos concentrado en el centro del país, lo que le llamamos el Valle de la Ciudad de México y el Valle del Estado de México, que en realidad es uno solo. Es la zona metropolitana del Valle de México, donde hacemos la suma de los problemas tanto de la ciudad capital, CDMX, que parece un comercial de algo, ¿no? En realidad, nosotros incluso por ahí hemos propuesto la creación del Estado 32, precisamente para que de alguna manera hablemos de una sustentabilidad y una sostenibilidad. Entonces empezaré, por ejemplo, de lo que decimos en esto de planeación democrática, y bueno, nuestro proyecto de nueva constitución habla de la cooperatividad, de la planeación entre todos, fíjense, planeación entre todos. Entonces aquí yo había propuesto ya en las pláticas anteriores de que se debe hacer una consulta ciudadana, que muchos dicen hacer consulta ciudadana nos va a llevar mucho tiempo. En realidad, cuando ya se tienen bases, como lo estamos planteando en nuestro proyecto de nueva constitución, en realidad creo que estamos nosotros dando alternativas para que eso que se presenta como algo muy retardatario y que no se puede hacer en corto tiempo, yo ya lo he comentado con ustedes, en realidad estamos exactamente planteando cómo se deben hacer el involucramiento de todos en la planeación. O sea, una participación abierta, como lo decimos en el 116, directa de todos en la planeación nacional. Fíjense, planeación nacional. Y cuando decimos planeación nacional, pues estamos requiriendo de un sistema nacional de información de estadística y geografía, que lo planteamos en el 117. También hablamos de la planeación sustentable y sostenible, y ahí es donde entramos precisamente a lo que nos estamos encaminando en desarrollo urbano y rural. Entonces, ¿qué se propone o qué propongo o qué comento con respecto a lo que nosotros plasmamos en nuestro proyecto de nueva constitución? El desarrollo urbano y rural no es más que un inventario, y que lo deben hacer nuestros consejos. Como dijimos, nosotros estamos proponiendo un consejo municipal, consejo estatal y consejo nacional. Esto de alguna manera nos va a dar una visión amplia, muy amplia, de exactamente cómo se encuentra el país. Aquí es interesante que nosotros nos situemos de cómo se encuentra el país. Y aunque lo decimos, porque ya lo he expuesto en las pláticas anteriores, de que venimos haciendo planeación desde Lázaro Cárdenas, que él plantea los famosos, él fue el primer presidente de la República que hizo un plan sexenal, pero como que si de alguna manera esto fuera la panacea. En realidad es una planeación cortoplacista, y fue adoptada por todos los presidentes que han pasado. Entonces, en particular, creo que nuestro proyecto constitucional es que no nos casemos con la planeación sexenal. Hay muchos errores que se han cometido desde 1938 con Lázaro Cárdenas hasta 1982, que termina, podríamos decir, que el periodo postrevolucionario. Y en 1982, con Miguel de la Madrid, pues nace lo que le hemos dado, termina el periodo liberal,
y empieza el periodo neoliberal y termina hasta 2018 y termina el periodo neoliberal y ahora le llaman la 4T. Algunos estaremos de acuerdo, algunos no estaremos de acuerdo, pero en sí lo que se pretende es que entendamos que tenemos que hacer una planeación que no sea cortoplacista, que debe terminar los planes sexenales. ¿Por qué? Porque los gobiernos, si nosotros vamos a hacer tipos de gobierno por consejos, nuestros consejos tienen que hacer planes a mediano y largo plazo. Y cuando digo mediano, pues estaremos hablando sobre el orden de los 20 años. Y mediano plazo, 30 años, como ya a nivel internacional, ahora sí que la ONU, acuérdense, tiene el plan 2030, todo lo hemos encaminado a tratar de transformar todos nuestros planes urbanos y rurales a 2030. Sin embargo, tenemos ejemplos como China, que ellos plantean un programa, hicieron con Mao Zedong una planeación a 50 años y el resultado de esa planeación sabemos que se generó un país que se ha colocado en primer lugar en economía y de planeación, amén de los errores que se hayan cometido, pero ese plan ha dado ese resultado que si nos acordamos cuando termina la revolución maoísta, pues en qué estados deplorables se encontraba China y hoy en qué condiciones está. Amén de que puede tener errores, sin embargo, ese es un ejemplo de una planeación de largo plazo. Entonces aquí yo quisiera comentarles que la propuesta que yo expongo ante ustedes es una administración para el desarrollo urbano, rural, que podemos extrapolarlo a todo el país. No es privativo de la zona metropolitana del Valle de México. Vemos que se está metropolizando y hoy se usa la metropolización como término, pero ya en estos momentos, sobre todo en el centro del país, ya le llamamos megalópolis. O sea, ¿por qué? Porque se están conurbando toda la Ciudad de México con el Valle de México y con el cinturón metropolitano Tepeji y Pachuca. Y Querétaro ya está próximo a incorporarse a esa metropolización, Puebla, Tlaxcala. Entonces vean ustedes que ya se habla de un desastre de desarrollo urbano sustentable y sostenible. O sea, ya ustedes observen que no estamos cumpliendo con ninguna planeación. Definitivamente hemos acabado con una planeación. Hoy durante el día estuve en una reunión donde hablábamos que, por ejemplo, estamos haciendo un aeropuerto en Santa Lucía, que igual y algunos están de acuerdo y otros no. Sin embargo, yo comentaba con ellos de que el gobierno o los privados inclusive y gobernantes actuales, pues lo tienen aquí, lo quieren tener a 15 minutos del centro de la ciudad. Entonces, los que de alguna manera hemos tenido oportunidad de salir al extranjero, vemos que los aeropuertos están a 30 millas. Eso es equivalente a hablar de 50 o 60 kilómetros de distancia de las ciudades a las que dan servicio. Entonces, ven ustedes que tampoco estamos cumpliendo por ahí. Dicen, es para utilizar de manera de la infraestructura existente. Pero si nos damos cuenta, la infraestructura existente ni siquiera reúne cubrir las necesidades de la población actual. Entonces, de ahí que tratan de cubrir con obras secundarias que definitivamente ojalá y funcionen, pero que eso no es una planeación. Entonces, aquí, ¿cuáles son los retos para un rescate sustentable de las regiones metropolitanas de las diferentes ciudades en el país?
de cara al siglo XXI. Entonces yo expongo proponer un sistema de administración democrática municipal, incorporar modelos de desarrollo sustentable, promover el desarrollo municipal de impacto regional, preservar el Estado de Derecho del municipio, porque de ahí ahorita hablamos de que se ha avasallado al municipio. En el caso del Distrito Federal, que hacen el famoso Estado 32, le llaman jefatura de gobierno y le llaman alcaldía, violando el 115 constitucional. Es una violación clara de que ni ellos están respetando la actual constitución que nos rige. Entonces, nuestro proyecto de nueva constitución tiene que enfocar todos sus esfuerzos para que se preserve el Estado de Derecho del municipio y que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que le llaman alcaldías, que se regrese al Estado primigenio, que es el municipio, porque decir alcaldía no es más que un concepto administrativo para que sean agencias administrativas y una jefatura de gobierno que no tenga la autonomía de lo que tiene un Estado, sino que le llaman jefatura de gobierno. Entonces vean cómo estamos violando todo eso. La sustentabilidad es el concepto central como catalizador del municipio y ese, desde mi punto de vista, es lo que nuestro proyecto de constitución debe tomar en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en una visión de futuro de las zonas metropolitanas del país, como ahorita podríamos ejemplificar, es Tijuana, que está saliéndose de toda planeación. Y como les digo, una planeación es hacer un inventario de cómo está el municipio, cómo está el estado, cómo está el país. Y en ese momento es cuando empieza la planificación. Víctor hablaba de zonas de riesgo. Hay que hacer unos mapas, pero no hacer un mapa en el centro de la ciudad como eje rector de toda la política nacional y extrapolar ese mapa para todos los estados. Eso es lo que han estado haciendo. No funciona para una planeación de urbana ni rural. O sea, ahí es donde yo quisiera que se tomara en cuenta. Y bueno, aquí a manera de unos datos históricos, dice, las culturas mesoamericanas tenían algo en común: vivir en perfecto equilibrio con la naturaleza. En los primeros 34 años del dominio español, habían construido una nueva ciudad, modificaron el entorno, hubo inundaciones, hubo escasez de agua, aun cuando vivían dentro de un lago, habían roto la sustentabilidad del Valle de México. El fenómeno metropolizador de la Ciudad de México a lo largo de su historia, en su papel de centro político y económico y social. Entonces, ven ustedes, si nosotros vemos desde el marco histórico, la vida prehispánica viene de 325 a 1521. El dominio español de 1521 a 1821. La vida independiente de 1821 al 2021. Definición del municipio, bueno, ustedes lo saben. Nuestra constitución ha sido modificado desde diciembre de 1999, 10 reformas al artículo 115 constitucional. Entonces vean ustedes que también allí para cuestiones de población urbana y rural estamos viendo que no hay una planeación. Ahí Víctor mencionaba Ecatepec, vamos a ver a Tlalnepantla, vamos a ver a Naucalpan, a Cuitlán Izcalli, a toda la zona esta donde habitamos. Van a ver ustedes que se ha avasallado el municipio. Entonces, la situación actual de los municipios incorporados a la zona metropolitana de la zona del Valle de México, ¿qué ha pasado? Pues hay fuertes presiones a la metropolización
por la influencia de la ciudad de México. Concentración política y administrativa del gasto público y privado, industrial e inmobiliario. Yo recuerdo que en tiempos de Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México, déjenme decirles que yo estaba orgulloso de ese gobernador, porque sacó un decreto que todos los espacios libres del Estado de México y específicamente del Valle de México iban a ser declaradas como zonas de reserva, zonas ecológicas. Pues él mismo, antes de terminar su mandato de gobernador en el Estado de México, echó para atrás sus decretos de respetar esos espacios libres y creó la ciudad del Bicentenario con una visión de no rebasar los 80,000 habitantes por cada ciudad bicentenaria. Y veamos a Tecámac, que en este momento tiene sobre el orden de 750,000 habitantes. Ciudad Bicentenario. Zumpango también estaba más o menos proyectado para eso. En estos momentos tiene 350,000 habitantes. Huehuetoca, que también lo declararon Ciudad Bicentenario, ahorita rebasa los 180,000 habitantes. Jilotepec rebasa los 100,000 habitantes. Y nos vamos a Tlacomulco, pues ya rebasó los 150,000 habitantes o tiene más. Entonces ven ustedes que eso de cuando quieren hacer una planeación sexenal, vean en los problemas tan catastróficos en que se han metido. Y bueno, ahorita la Ciudad de México con esa disque planeación, lo que han provocado es de que sí se ha despoblado el Distrito Federal. Tenía antes de 1985, vamos a ir 1980, vamos a fijarlo ahí, tenía sobre 14, 15 millones de habitantes. Pero con el 85, ustedes saben que se despobló y actualmente no ha variado su población y anda sobre el orden de los 9 millones de habitantes. Pero si vemos la zona metropolitana del Valle de México, rebasan los 14 millones de habitantes. Se van avasallando los municipios. Ahí tenemos Naucalpan, Tlanepantla, Coacalco, Ecatepec, Tecámac, también de más otros municipios que están conurbados con ellos. Entonces, vean que eso es. Entonces, dentro de ese análisis de problemática, de qué puede pasar si seguimos con esos planes sexenales y no hacemos una planeación real, como les digo, y un inventario municipal, estatal y nacional para ver exactamente cómo estamos y cómo nos vamos a proyectar, no al final del sexenio de este presidente ni el que viene, sino que nosotros como proyecto constitucional, nuestra propuesta sería que se hicieran planes de 20, 30, 50 años y que se plasmaran en nuestra Constitución para que los gobiernos que vinieran hicieran una planeación, vamos a decir, de aquello que no tengamos plasmado en nuestra Constitución. Entonces, en ese momento, tendríamos un crecimiento urbano ordenado en vez de desordenado, de todas las ciudades que están pasando de ser urbanas a lo que le llamamos metropolización o megalopolización, concentración del poder y evitar la concentración del poder político y administrativo, el crecimiento metropolitano avasallando a los municipios y su calidad de vida. Entonces, estamos sobre el tiempo. Estamos en esa problemática. Ahí lo dejo, pero vean ustedes que en estricto sentido, hablando de desarrollos urbanos, pues ahí están los problemas de arquitectura urbana, cultura del agua, agua potable, lucha contra la contaminación. Si no hacemos lo que yo les digo, un inventario de en qué condiciones estamos, definitivamente no vamos a llegar a una sustentabilidad
y de sostenible, pues no va a tener nada. Lo dejamos para la otra participación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Paulino. Pues por lo que dices, veo que urge formar, ¿no?, los consejos ambientales a todos los niveles, nacional, estatal, municipal y comunitarios, y que empiecen a hacer estas planeaciones y no esperar a que el gobierno lo haga, sino el pueblo empezar a ver hacia futuro, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Agrego de manera breve, el compañero Jesús Amusurrutia decía, pues el pueblo no es tonto. Si les encargamos esta tarea, no necesitamos gastar, necesitamos ponernos a trabajar, porque lo estamos diciendo en nuestro proyecto constitucional, la planeación es de todos. Muy bien, pues vamos a abrir el diálogo con los que están presentes aquí en la sala de Zoom. Si quieren hacer uso de la palabra, este es el momento para, pues, comentar o preguntar algunas de las cosas que se han dicho en este diálogo número 40 del diálogo constituyente. Entonces, creo que Jesús ya se durmió, pero bueno, ahorita lo despertamos. Entonces, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra para comentar o preguntar algo sobre lo que se ha dicho? Y ya lo despertamos. Adelante, Elisa, y después Itza. Primero, Elisa. Muchas gracias, buenas noches. Quería preguntar qué tan costoso sería, porque esto es carísimo, para restaurar todas las calles, pintar todas las casas. Bueno, es una mano de obra muy importante, muy pesada y muy costoso. Entonces, ¿cómo se planearía el trabajo este? O los trabajos estos, y quiénes los harían, o sea, los mismos habitantes, pero ¿y quién les da el dinero para hacerlo? Una muy buena pregunta de Elisa. A ver qué nos dice Itza. No sé si no puedo abrir su micrófono, Itza. Es más fácil pronunciar Itza, pero creo que es con acento. Tiene apagado su micrófono. Ya. Hola, buenas noches. Si no lo podía abrir, una disculpa. Bueno, yo quería comentar sobre lo que dijo el compañero Javier López. Sí me parece como a él urgente. Víctor López. Víctor López. Urgente, pues ahora sí que declarar la urgencia ambiental. Hablamos aquí de lo del agua y estaba recordando un conocido de Guadalajara. Él lucha mucho por la contaminación que hay allá en Chapala y el agua y pues muchos enfermos de daño renal y todo. A una gravidez de muchos muertos, de mucha gente ya viviendo con el daño renal por años, y que habiendo ya un juicio y ya un requerimiento, me parece, de derechos humanos para que se paguen los gastos médicos de esta gente que está ya enferma, se están incumpliendo, y pues que se permite este incumplimiento de darle ese apoyo médico debido al artículo, me parece, 102 de la Constitución, en lo cual pues está terriblemente mal que estamos proyectando un cambio para todos. Sin embargo, creo que es urgente también que ya empecemos a tomar participación en esas cosas que urgen tanto, y que igual podríamos, yo lo estoy haciendo como sugerencia aquí entre compañeros, que podamos hacer una iniciativa de ley que nos lo permite el artículo 72 de la Constitución. Como pueblo podemos hacer una iniciativa de ley. Obviamente requerimos una cantidad de firmas, pero si pudiéramos ir empezando a hacer algo así, y con esto a su vez nosotros les vamos mostrando al pueblo que sí podemos como pueblo hacer nuestras leyes, porque sí me parece algo urgente.
Y pues de lo de la organización de las comunidades, pues la compañera anterior que estaba preguntando que quién les dará, pues a lo mejor no es que sea un cambio inmediato ni total, sino que es un cambio paulatino. Obviamente que ya cuando se vaya a generar una nueva comunidad, que es de lo que se trata, de ir dispersando la gente a diferentes comunidades y muchas tienen que ser nuevas. Entonces ahí es donde yo creo que ya se empieza a hacer ese cambio de que vamos a construir, se va a ir con esta idea, con la sustentabilidad, con la captación de aguas fluviales y todo eso. Y eso va a ser como muy paulatino. Y obviamente que al no tener tanto gasto de impuestos y de pagar oligarquía en México, pues nos va a quedar más una economía para poder ir haciendo esos cambios paulatinos. Es todo, gracias. Bien, gracias, Itza, pues interesante, ¿no? Cómo pueden las comunidades gestionar. Jesús, vamos, Urrutia. Bueno, yo primero que nada quiero comentar que actualmente pues el pueblo no tiene ningún poder, aunque la Constitución lo diga. En la realidad, en la práctica, no tenemos ningún poder. Podemos tratar de lanzar iniciativas, etcétera, pero no tenemos ningún poder para hacerlo. Segundo, siempre que hablamos de urbanismo, hablamos de las ciudades, pero no hablamos del campo. En realidad, el gran problema de las ciudades es que nos hemos olvidado del campo. En el campo le hemos dejado la única alternativa a los campesinos de ser campesinos. No tienen otra alternativa. O son campesinos o se vienen a las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que urbanizar el campo a través de comunidades agrícolas, en donde las diferentes campesinos se unan en pequeños pueblos y ahí puedan desarrollar todas las actividades que pueden desarrollar en cualquier ciudad. Entonces, nuestro campo está desmembrado. Tenemos que volverlo a unir para que sea un campo social, para que los campesinos sean sociedad como somos las grandes ciudades, y automáticamente empezaremos a vaciar las ciudades, porque la realidad, en la actualidad, la mayor parte de las personas en las ciudades viven de servicios, no viven de producción, y va a llegar un momento en que no va a haber quien produzca nada, porque todos van a estar trabajando en servicios en las ciudades, y vamos a tener que estar importando productos para alimentarnos. Entonces tenemos que reavivar el campo de muchas maneras, pero una de ellas es socializando a los campesinos. Entonces, ahora, pregunta Itza, que ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ahorita tampoco podemos hacer nada, pero yo creo que cuando en una comunidad agraria todos los que ahí viven fabriquen sus propias casas con diseños cómodos y prácticos, y no pensando en lo que tenemos ahorita, porque ahorita tenemos un absurdo. Todas las casas, por decir una cosa, tienen una sala. La sala es el lugar que menos se usa de la casa. ¿Para qué queremos una sala? Pues tengamos una sala común y nos ahorramos muchísimo espacio y muchísimo dinero y muchísimos servicios. En fin, tenemos que repensar todo nuestro futuro. No podemos seguir pensando en cómo vivimos ahora, que es un absurdo. Tenemos familias que viven 3 familias en un departamento de 50 metros. Pues, ¿por qué? Pues es un absurdo. Tenemos que cambiar. La gente tiene que vivir mejor y para eso, pues, toda la gente tiene que participar. Cuando nosotros estemos construyendo, ahora sí, autoconstruyendo nuestras casas con una planeación diferente, con comedores comunitarios, etcétera, va a ser otra cosa. Entonces, y esa es la manera como tenemos que pensar el urbanismo. El urbanismo tiene que empezar en las bases, o sea, en el campo. Si estamos pensando en el urbanismo en las grandes ciudades, recordemos que el desarrollo urbano es propiedad de los grandes capitales y no de los gobiernos.
Los grandes capitales son los que han diseñado estos absurdos que vivimos ahora, empezando por Miguel Alemán, que empezó a comprar todos los alrededores de la Ciudad de México, y ahí empezó el gran negocio del desarrollo urbano. Entonces, y en todos los estados del país copiaron ese modelo absurdo y seguimos en él porque unos cuantos son los dueños del poder y son los que mandan en los gobiernos. Yo quiero preguntarles si acaso en el gobierno actual se han frenado el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Para nada se ha frenado. ¿Por qué? Porque los dueños del negocio, los jefes de los gobernantes son los grandes desarrolladores. Entonces tenemos que empezar por ahí, quitarles el poder. ¿Cómo? Pues empezando a construir pequeñas ciudades en el campo para que desde ahí seamos productivos y el 80% de lo que hagamos sea producción y no servicios. En fin, hasta ahí me quedo en este comentario. Sí, gracias. Pues, el año pasado, según las noticias, se importaron casi 60% del maíz que consumimos se importó de Estados Unidos. Exactamente. Y de lo que decías, de las salas en común, hay edificios que se consideran loft, donde ya la gente tiene el gimnasio en común, la sala en común, el comedor en común, y solamente tiene sus dormitorios por separado y algunas áreas incluso. Entonces, ese modelo no deja de ser interesante, aunque ahora lo hacen un poco más como algo de lujo, pero podría ser interesante este tipo de comunidades donde comparten algunas de las funciones por ejemplo, desde una cancha de tenis o de básquetbol hasta un ping-pong o los comedores comunitarios, por ejemplo. Los comedores comunitarios, una sala de trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, Víctor quiere ya hacer uso de la palabra y luego Manuel. Sí, yo un poquito secundando lo que dice mi compañero Jesús con su rutia, es que pareciera que en nuestro país el desarrollo urbano se da en detrimento del desarrollo del campo, ¿sí? O sea, del desarrollo rural. 8 de cada 10, en el mundo está la tendencia a que 8 de cada 10 personas están migrando a la ciudad o están viviendo ya en la ciudad y las otras 2 personas solamente se quedan a habitar el campo. A habitar el campo y a producir lo que consumen esas otras 8 personas que viven en la ciudad. Entonces son contradicciones, son paradojas muy, pues muy fuertes, ¿no? Porque hay se deja de desarrollar el campo por desarrollar la ciudad, pero obtenemos nuestros alimentos del campo, obtenemos nuestros recursos en muchos casos del campo, porque la ciudad, como dice Jesús, no produce, solamente da servicios. Entonces está el campo como sosteniendo la vida de la ciudad en muchos de los aspectos, y creo que si nosotros queremos en verdad desarrollar o tener un equilibrio, sería un tanto la idea de resignificar el campo, de regresar al campo. Por ejemplo, la pandemia ha hecho que la ciudad de Nueva York se saliera hacia sus barrios de afuera, ¿no? O sea, mucha gente que vivía dentro de la ciudad de Nueva York se dio cuenta primero que era muy cara, que había una gentrificación, como lo decía la maestra Raquel, ¿no? Que hay una gentrificación muy fuerte, y segundo, que en una pandemia, mientras más juntos estamos y hacinados en una ciudad, pues más posibilidades tenemos de contagiarnos de los bichos, ¿no? De los virus. Entonces comenzó a salir la gente, y eso, desde mi punto de vista, es una ganancia. O sea, el virus, si bien es cierto que está matando a mucha gente, también nos está mostrando toda la forma de excesos que hemos tenido contra la naturaleza y contra nosotros como naturaleza. Entonces, el virus también nos está marcando como el camino de lo que tenemos que hacer si es que queremos sobrevivir a lo que venga en esta crisis ambiental. Entonces, sí, tiene que haber una resignificación del campo, un rescate del campo,
y más bien, más que un rescate del campo, porque nosotros creo que difícilmente podríamos rescatarlo desde la ciudad, más bien lo que tendríamos que hacer sería rescatarnos en el campo. Y eso, pues es otra vez encontrar nuestras raíces, porque muchos venimos de allá. Tenemos abuelos, bisabuelos, padres migrantes que venían del campo y llegaron a la ciudad, y aquí en la ciudad nos hicimos con una nueva vida, ¿no?, más urbana, pero añoramos poder regresar al campo porque es una vida más tranquila, más, de alguna manera, más saludable, más muchas cosas que en la ciudad no tenemos. Entonces creo que es esta idea de, además de más que urbanizar el campo, yo diría que sería resignificar el campo, hacer pequeñas ciudades, pero que sean ciudades con más control y con esta idea de también el rescate de saberes, ¿no? De los espacios, que eso es un tema más grande culturalmente del cual tenemos que hablar, ¿no? Es todo. Y con todos los servicios necesarios y adecuados, ¿no? Manuel, ¿qué opinas? No. Ya casi, pero volviste a cerrarlo. Ya. ¿Ya? Sí. Ya se oye, bueno. Sí. Estaba viendo aquí a Paulino, como que entendí todo lo que él, de alguna manera, me pareció muy importante su intervención. Tuve que dejar tantito de escucharlos y luego ya regresé, pero me quedan muchas dudas, pero también siempre veo que quien vive en una ciudad como la Ciudad de México, la idea que tiene del desarrollo urbano es una, el que vive en un pueblito que no ha cambiado en los últimos 50 años y sigue siendo igual, pues la idea que tiene de desarrollo urbano pues es conforme a eso. Si uno vive en una zona metropolitana o si uno vive en una ciudad como donde yo vivo, la idea que tenemos es diferente. Porque si vivo en una zona, en un estado en donde hay invasiones, en donde los ejidos desaparecen y tiene que crearse una comisión regularizadora de la tenencia de la tierra, en donde la mancha urbana va avanzando, en donde se hacen ciudades que antes se llamaban cinturones de miseria. Es decir, si existe mucha irregularidad en los lotes, en la lotificación, todo esto, este caos que vemos, luego cuando se dice no tenemos el poder, hay que empoderar a los ciudadanos, hay que etcétera, y se plantea como si no hubiera leyes. Paulino sabe que en todos los estados de la República, todos los estados cuentan con una ley de desarrollo urbano. Los municipios, bueno, y en esa ley de desarrollo urbano está contemplado los tipos de uso de suelo y todo lo que tiene que ver con traslado de dominio, todo lo que tiene que ver con la lotificación, relotificación, todo lo que tiene que ver con condominios, con la ley de condominios, es decir, todo está reglamentado. Casi todo está reglamentado. Entonces, ¿por qué si todo está reglamentado y llegan panistas, llegan priistas, y llegan perredistas, y llegan morenistas, y parecerá ser que nada cambia? Si los números oficiales, hay poca gente que tiene su número oficial. Ahí tiene su plaquita afuera, pero porque se lo hizo, se lo puso. Pero a veces ni sabe si ese número corresponde a ese lote o no corresponde. Si desde ahí no tenemos y vemos que andamos buscando un domicilio y el número no lo encontramos o lo encontramos en otro lugar, pues desde ahí vemos el desorden. Entonces, sin embargo, pues cuando algo está ordenado y uno se va a la ley, encuentra que la ley, pues todo está ordenado, que hay una ley de fraccionamientos y que para hacer un fraccionamiento, pues establece ahí la normatividad que quien autoriza es el municipio, que se lleva su moche para que no tenga
el área verde, o esté muy pequeña el área verde, o no tenga los cajones, la cantidad de cajones, vamos, la parte que se llama de infraestructura urbana, el equipamiento, vamos, urbano. Es decir, que no cuenten, o bien con fraccionamientos como aquí, los petroleros en un tiempo agarraban un terreno grande, construían casas bonitas, etcétera, y después pues esas casas pues que eran de fulano, que de perengano, que sepa de quién sería, llegaba Hacienda, quería embargar todas esas casas porque estaba en un terreno en donde no se usó ninguna reglamentación, simplemente con el poder que tenía el sindicato petrolero, pues yo aquí construyo y aquí hago las casas, y ya después averiguo. Es decir, se construían unidades habitacionales en donde transporte o áreas verdes no existían, o incluso todavía están ahora con el Infonavit en tiempos de Fox. ¿Cuántas unidades habitacionales se construyeron y dejaron de ser habitables? ¿Por qué? Porque no había los servicios, ni el transporte, y quedaban abandonadas ahí, ¿no? Es decir, ¿y esto implica qué? Pues implica que el municipio fuera panista, o fuera perredista, o fuera ahora de Morena, o del que fuera, pareciera ser que todos estuviéramos cortados por lo mismo, que la ley no nos importa. Y entonces empezamos con nuestra Constitución, que me parece muy bien, pero hay cosas que ya están en la ley, que ya tenemos en nuestras leyes, que ya está, yo aquí veo, elaboré mucho la cuestión municipal de desarrollo urbano, en los tipos de uso de suelo, desde el deslinde, desde el permiso de construcción, todo eso, todo está reglamentado. Claro, me daba cuenta que si se va a aprobar una subdivisión, una relotificación, o se va a aprobar una construcción de varios departamentos, pues obviamente el ayuntamiento lo autoriza, y el cabildo, que es quien autoriza, quien aprueba, pues esos los regidores no conocen nada. El síndico pues tampoco, y el presidente municipal pues se llevó su moche, y los demás ni en cuenta, levantaron el dedo así como no, y hasta ahí. Y uno les pregunta, oye, ¿y si se cumplió? Pues nunca han conocido la ley, aunque están ahí la ley, y uno puede entrar ahí y encuentra fácil todas las leyes. Me imagino que Paulino lo verá así, y conoce todas esas leyes, ahí están. Entonces, cuando uno dice, hay que hacer los consejos, sí, podemos hacer el consejo, podemos nosotros, efectivamente, tan pronto se esté construyendo cualquier fraccionamiento, uno como vecino, oiga, pues, ¿qué pasó aquí? Si no está, si la red eléctrica no está, si todavía no está, los ductos del drenaje, y uno se da cuenta, y va uno y hasta compra la casa por adelantado, el edificio, compre usted y órale, aunque todavía no tiene servicio y nada, y uno va y lo compra. Y no puede uno decir que uno es tan ignorante. No, así está la ley, existe la ley, está muy bien, mas sin embargo, pues, o uno es demasiado ignorante, y aunque lo sepa, no hay la participación, no hay el interés. Yo eso voy, a veces lo que nos falta es saber organizarnos, porque yo no sé si Paulino me diga, pero que me desmienta, toda la cuestión de planeación, al menos lo que tenemos hasta este momento, muchas cosas no se cumplen, pero está la ley, está reglamentado. Muy bien, sí, falta que veamos cómo se puede hacer ejecutable. Hay que recordar que nuestra Constitución tiene como base la Constitución anterior. O sea, no todo es novedoso, simplemente se está precisando y se está conformando de una nueva manera, sobre todo con este poder colectivo, ¿no? El autogobierno. Vamos a dar paso a las conclusiones de nuestros invitados. Creo que Paulino quiere ser en este caso el primero que haga las conclusiones, después Raquel, y le daríamos nuevamente la palabra a Víctor para que cierre. Paulino, ¿qué conclusiones tenemos? Antes de Paulino, una breve de Jesús Amosurrutia, por favor, para que hagamos el cierre ya con los invitados. Jesús. ¿Está cerrado el micrófono, Jesús?
Cerrado micrófono, Jesús. Está cerrado el micrófono. Digo, quería comentar algo sobre lo que dice Manuel. Las reglas las hizo un gobierno para empezar. Un gobierno que tiene un jefe que son los capitalistas. Entonces, pero esas reglas están hechas para quebrantarse. Por eso todo mundo se pelea por los municipios, porque el municipio está permanentemente quebrando las leyes y eso los enriquece muchísimo. O sea, no solamente son ricos los millonarios que construyen, también hacen ricos a los gobiernos que dan los permisos que no deberían de dar. Si tú vivieras aquí en Naucalpan, donde vivo yo, te podrías dar cuenta de lo ambicioso que son los gobiernos que llegan y se apoderan de un municipio. ¿Por qué? Porque dar permisos de uso de suelo es el súper negocio. Después de comprar tierras de siembra a $1 el metro y venderlo a $1,000 el metro. Entonces, el siguiente gran negocio es cambiarle el uso de suelo y ese lo hace el municipio y por eso es tan preciado ser presidente municipal. No por hacer nada para la gente, porque aquí en Naucalpan nunca hemos visto que haga nada por la gente. Siempre vemos que están haciendo los grandes negocios. Entonces, nada más quería yo aclarar eso. Las leyes las hacen ellos para quebrarlas y enriquecerse. Entonces, eso no nos sirve para nada. Gracias. Carlos Escobar, que nos está saludando por el chat. Bienvenido. Bueno, ahora sí vamos al cierre, ya es un poco tarde. Entonces le damos la palabra a Paulino, luego a Raquel y luego a Víctor y terminamos esta sesión sobre desarrollo urbano y rural. Paulino. Comentando un poco de las reflexiones que hacía Manuel. Yo, de entrada, desde que empecé mi disertación con ustedes, yo aclaré que en realidad, como he sido partícipe de este nuevo proyecto de constitución, tiene razón en lo que él comenta, pero yo lo que estoy comentando es que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ya en otras pláticas yo he expresado que la actual constitución tiene más de 750 reformas. Ya los constitucionalistas, Carrancá, entre muchos otros, reconocen que la constitución actual, pues sí, si queremos que funcione, pues puede funcionar. Pero nosotros estamos proponiendo un nuevo proyecto de constitución en la cual estamos proponiendo otras cosas. Entonces, para cerrar, yo digo, ¿cómo podemos lograr una consolidación urbana y rural? ¿Cómo? Consolidar estrategias de integralidad en los 3 órdenes de gobierno. No me estoy refiriendo, como referencia les dije, pues estamos atacando la zona metropolitana del Valle de México. Pero esto en realidad también les mencioné que tenemos Tijuana, tenemos Ciudad Juárez, tenemos Cancún, tenemos Guadalajara, tenemos Monterrey, que en todos esos se está dando un desorden y la actual constitución, tanto estatales como la nacional, no se respeta, no lo hacen. Si quisiéramos realmente respetarlo, lo haríamos. Entonces, ¿qué más? Implementar programas de regionalización buscando disminuir la migración, que ya no migre internamente la gente, que se quede en sus lugares, que nosotros hagamos proyectos de sustentabilidad y sostenibilidad, incorporar proyectos productivos, privados, ejidales y sociales orientados a la sustentabilidad, consolidar la conurbación armónica del uso del suelo, de una estructura vial integral de transporte, de redes de agua, de energía, de sustentar proyectos de redensificación inmobiliaria y frenar la construcción de más ciudades. O sea, todo lo que han comentado Jesús Amoturrutia, las dudas que han planteado los compañeros que han participado, eso es lo que de alguna manera yo, tratando de sustentar lo que de alguna manera exponemos en nuestro proyecto constitucional, es como lo expongo. No es que no entienda que sí, que en el papel, nuestra Constitución Nacional pudiera funcionar, estatal pudiera funcionar.
Entonces, ven ustedes, pero no funciona. Entonces nosotros tratamos de sacar otro sistema de gobierno. Proponemos otro sistema de gobierno en nuestro proyecto constitucional, que son los consejos municipales. Entonces ahí lo dejo y muchísimas gracias por esto. Gracias, Paulino, muy Por eso. interesante. Raquel, ¿qué conclusión tenemos esta noche? Pues yo considero que es perfectamente factible el realizar una planeación urbana a nivel nacional. Tan factible que yo hace aproximadamente unos 25 años fui enviada a la frontera y estuve realizando estudios de planeación en varios estados. Quiere decir que la planeación a nivel de todo el país, a nivel nacional, es perfectamente factible. Y más con la constitución que nosotros tenemos y con el hecho de cómo se pueden ir organizando todas las comunidades para luego integrarlas a todas dentro de un proyecto. Hay muchos países que realizan la planeación a nivel de todo el país, a nivel de nación. Entonces, no es un imposible, sí creo que nosotros podemos hacer una muy buena base porque es el único proyecto que funcionar, porque tenemos que hacer todo el país, tenemos que ver todas las condiciones, las emergencias, las fallas, las deficiencias, sean ciudades, sean comunidades agrarias. Entonces, es muy importante el que podamos hacer una planeación a nivel nacional y creo que sí sería factible. Muchas gracias. Gracias, Raquel, muy importante. Víctor, ¿cómo cierras esta noche este diálogo? Bien, a mí, yo había escuchado de Paulino ya hace tiempo esta idea del rescate del municipio. Y a mí eso me parece básico, ¿no? Pero no solo, o sea, bueno, más bien se plantea desde aquí el rescate del municipio a partir de la organización de las comunidades y eso es muy significativo. O sea, la propuesta que se tiene de este proyecto constitucional está enriquecida en que se le dé el poder o en que el poder lo comiencen a ejercer las organizaciones sociales, las comunidades como tal, o sea, un poquito más abajo del municipio para rescatar esa figura, ¿no? Figura territorial y figura de organización en el país. Y entonces por eso está enriquecido. A mí me gusta mucho la idea, porque imaginemos un escenario que no, creo que no está muy lejano y que ha comenzado ya a pasar de esta migración de los centroamericanos hacia nuestro país. Van a Estados Unidos, pero como Estados Unidos no los quiere, porque Estados Unidos no quiere a nadie, entonces pues se quedan aquí se quedan entre que ganan tiempo para pasar a Estados Unidos, pero la verdad es que no se van a ir de aquí. Y la situación va a empeorar porque las cuestiones, la crisis ambiental va a comenzar a subir más migraciones, pero además van a ser más numerosas. No van a querer irse las migraciones hacia Sudamérica. En este avance que va a tener el mar por el cambio climático, no van a querer irse hacia Brasil, no van a querer irse hacia Perú, se van a querer ir hacia el norte. Y el norte es parte de nuestro país y Estados Unidos y Canadá, ¿no? En Europa no los van a querer, entonces creo que además tenemos que pensar un poco esta constitución, que las constituciones son permanentes un tiempo, en lo que urgen modificaciones para que vuelva a haber constituciones y ya a nuestra constitución que nos rige actualmente le urge. Le urge y creo que un camino sería la constitución que está promoviendo desde aquí. Y entonces tenemos que pensar también esta constitución en base a los migrantes que ya comenzaron a llegar y que vamos a tener muchos millones más y que van a modificar la forma en cómo estamos nosotros constituidos como país. Vamos a tener que aceptar a más. Entonces, urge también trabajar ampliar estos temas de los artículos,
¿no? Sí. Y en cuestiones ambientales, pero enriquecidos con esta idea de la organización desde las comunidades, que es lo que se está haciendo desde hace algunos años ya, y creo que no solo nosotros, sino muchas organizaciones que están viendo este elefante del que habla López Obrador, este elefante que reumático, Sí. ¿sí? Y parece que nosotros tuviéramos una vara para estar variando al elefante que no se enoje, o estar construyendo otro tipo de mecanismos que le ayuden a ese elefante a que se mueva más rápido, porque pues a todos nos conviene. Es todo. Gracias. Gracias, Víctor. Pues queda claro, y con esto yo creo que se responde la pregunta de Lisa, que la organización es poder y que lo que se requiere es que el pueblo sea participativo y organizado, porque mientras se deje que unos gobernantes de los partidos políticos sean los que se encarguen de las cosas, no se ve expectativa, no se ve esperanza de que puedan poner manos a la obra, y cada vez es más urgente atender los problemas ambientales, por eso la declaración de emergencia ambiental, y eso lo tenemos que hacer los ciudadanos y el pueblo organizado, y el pueblo organizado va a generar poder de todo tipo, desde poder de gestión, poder de acción, poder de gobierno, hasta que pudiéramos en algún momento ser el pueblo el que recaude las contribuciones y no un gobierno por encima del pueblo. ¿Cómo ves, Otilia? ¿Cómo cerramos? Si quieres despedirte para esta noche, Otilia. Pues, a mí me parecieron muy importantes las participaciones, y además también me animan mucho en el sentido de que parece que estuvieron bien planteados los artículos de la Constitución. Parece que los tres participantes están de acuerdo con esto y agregaron algunas cosas más. Me gustó el documento que leyó Raquel, que es la base sobre la cual construimos estos artículos, ¿no? Y ella participando muchísimo, obviamente, fue muy importante su presencia. Y Víctor, las propuestas que nos hace de esta de emergencia ambiental, que creo que debemos abocarnos a eso, ¿no? Porque sí, verdaderamente las cosas están terribles, ¿no? Y Paulino, como siempre, con su participación, con el voltear la vista hacia los municipios, con todo esto me parece que ha sido muy, muy, muy rico esta sesión de diálogos constitucionales, y que yo creo que tenemos que continuar, que ya nos falta poquito, ya vamos a más de la mitad, que ya nos falta poquito, y tenemos que continuar con los diálogos, porque Sí, además no solo los que están aquí, sino los que después escuchan todo esto, yo creo que también les harán reflexionar, ¿no? Reflexionar, y creo que es nuestra misión. Creo que es nuestra misión convencer a la gente de que organizada tiene la fuerza para hacer muchas cosas. Sí, muy bien, Otilia, muchas gracias. Sí, ya vamos alrededor del 60% de revisión del proyecto constitucional, y recordemos que cada primer sábado de mes estaremos ya aprobando. En el caso del 5 de marzo vamos a revisar las modificaciones que hay que hacerle al preámbulo, aparte de acordar el reglamento de sesiones, y saber que este proyecto constitucional tiene como misión ser organizador, ¿no? Que nos estamos educando y nos estamos articulando y nos estamos confluyendo en esta utopía que vamos a realizar, que es la nueva Constitución mexicana. Muchas gracias a nuestros tres invitados, a Paulino Solano, a Raquel Rodríguez y a Víctor López, por esta aportación tan importante esta noche, y les agradecemos también a quienes están aquí, les aplaudimos a Víctor, a Paulino y a Raquel por sus aportaciones. Muchas felicidades, un gran reconocimiento. Queda grabada esta sesión, y le agradecemos a Manuel por sus agudas observaciones, a José María Rivas, que siempre está aquí, y ya pronto le va a tocar estar presente en la parte económica como invitado, a Jesús Amosurrutia, que tiene muchos agudos también comentarios y observaciones y propuestas, a Elisa con unas preguntas muy interesantes, a Itza, sus contribuciones también, a Felipe de Jesús, que está aquí, Felipe Jesús Ramírez Guzmán, a Luigi Alvarado, a María Luisa Sánchez y a Rosario Monroy, que se acaba de integrar. Y le damos la palabra a Víctor López para que nos diga algo antes de terminar esta sesión del día de hoy. Víctor.
Sí, solo quiero compartirles la fotografía de la que les hablaba yo hace rato, si hay Sí. oportunidad. Sí. Voy. Bien, es una fotografía que pues nosotros tomamos, creo que como por febrero del 2020, y es una fotografía donde estamos declarando la Prepa 55, la Universidad Revolución, que pertenece a la red de universidades alternativas, que además es una propuesta del Consejo de Transformación Educativa. Declaramos por el mes de febrero una emergencia climática, ¿no? Sacamos a todos los chavos de la prepa, tomamos nuestra manta y comenzamos a platicar esta idea de cómo los jóvenes van a heredar un mundo destruido por nosotros, ¿no? Y no precisamente por nosotros, sino por el gran capital, ¿no? Y actualmente tenemos un taller de educación ambiental donde tenemos 120 chicos, somos 8 profesores y estamos trabajando en torno a eso. Creo que es viable declarar esta emergencia ambiental, porque entonces estaríamos empoderándonos. El gobierno no lo va a hacer, ¿no? Y los gobiernos no lo están haciendo, lo está haciendo las comunidades. Es todo. Pues ahí está la muestra. Gracias. Desde aquí les aplaudimos a los jóvenes que están participando y que probablemente vayan a organizar brigadas o a hacer folletos o hacer expresiones que pudieran ir sensibilizando cada vez más a las comunidades para no solamente contemplar u opinar, sino también vamos haciendo cosas, vamos formando los consejos, las asambleas comunitarias y vamos encargándonos de mejorar este planeta en esta época que es tan importante. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles con el tema de comunicaciones. Aquí lo esperamos próximo miércoles, 8 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. Otilia. Hasta luego. Hasta luego.